Micrófono abierto. Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Hoy en Micrófono Abierto tenemos en entrevista a Omar Enríquez, Patricia Maldonado y Jaime Arias, doctores pertenecientes al movimiento Yo Soy Médico 17. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Buenas tardes. Gracias y bueno, por favor, cuéntenos para todos los radioescuchas cómo surge este movimiento Yo Soy Médico 17. Mira, en breve este movimiento surge hace 2 años a razón de un caso del 2010, un caso de un joven, de un adolescente que desafortunadamente falleció en el centro médico y cuya causa de la muerte se determinó al final fuera tuberculosis intestinal. Sin embargo, durante todo el tratamiento de este paciente nunca eso se encontró, sino que eso se encontró después en una autopsia que el papá hizo. Y el papá demandó, el papá siendo abogado demanda al Instituto Mexicano de Seguro Social y se determina orden de aprehensión para 16 de los médicos involucrados en el caso, que dicho sea de paso eran muchos más. Entonces el papá hizo un escarnio mediático de estos compañeros, de estos 16 compañeros, y sacó a redes sociales sus nombres, sus cédulas profesionales, los tachó de asesinos, incompetentes. Entonces fue esta indignación del gremio médico de la actitud de este padre, sin todavía haber un juicio, sin todavía haber un proceso que dictaminara la culpabilidad de estos médicos. Él ya los tachaba de criminales y así los tachó pues también la sociedad a través de las redes sociales, que sabemos que ahora cómo se comporta este fenómeno. Entonces fue la indignación del gremio médico por este caso lo que hizo generar este movimiento en apoyo a los compañeros, ya que pues estos compañeros son médicos que tienen muchos años de experiencia, que son especialistas, muchos subespecialistas, y que revisando el expediente al cual nosotros también tuvimos acceso, pues encontramos que no hubo ninguna omisión ni ninguna falta, y así también lo encontró la Comisión de Arbitraje Médico, que ellos mismos dijeron y en su dictamen y peritaje dijeron que no había un delito que perseguir. Sin embargo, el papá agotó todas las instancias para lograr, quizá con influencias, culpar o incriminar a estos médicos. Entonces se llama una marcha el 22 de junio del 2014, una marcha que se viralizó a una gran cantidad de ciudades. Marchamos alrededor de 150,000 médicos y personal de enfermería en todo México, y se hizo notar esta inconformidad que habría ya en el gremio médico, esta inconformidad que había ya de mucho tiempo. Entonces ya esto surge hace 2 años. Y pues todos estos 2 años se ha estado trabajando en algunas cosas, pero a 2 años de esta multitudinaria marcha seguimos en ese mismo tenor. El caso ni siquiera todavía se ha resuelto y los médicos... ¿Qué pasa con este médico? Estos médicos están pues todavía siguiendo su juicio, su proceso penal, y todavía no se ha dictaminado. Ellos están libres, ellos están trabajando, pero siguen siendo acosados, intimidados, y es lo que pasa con el gremio médico, que cuando se nos acusa, perdemos todo, perdemos la tranquilidad, seamos inocentes o no. Los médicos estamos a merced pues de quien quiera venir a demandarnos y iniciar procesos penales que duran años, y aunque salgamos libres de esto, todo ese proceso ya se nos tachó de criminales, ya se nos dañó nuestra carrera, ya nuestra reputación, que de mucho de eso vivimos, se ha dañado. Entonces ese es uno de los principales objetivos de este movimiento, la descriminalización del acto médico, en el que no queremos impunidad, no decimos que no seamos acusados. Si se comete un error hay que pagarlo, quien sea, la profesión que sea. Sin embargo, en la profesión médica, en cuanto se duda del actuar de un médico, ya se perdió todo, aunque sea una calumnia. Y en ese tema, ¿qué opinan de este nuevo sistema de justicia penal? Con ahora la entrada de los juicios orales, ¿creen que un caso como este pudiera tratarse de una manera diferente? Bueno, a ciencia cierta yo no conozco estos juicios orales penales, este nuevo sistema. Pero lo que sí está sucediendo dentro del área o el gremio médico es precisamente esa estigmatización a la profesión médica y criminalización. De hecho, uno de los puntos que se remarcaron en el paro del miércoles pasado era que se abrogara o que no se lleve a cabo la famosa ley de la ley del CONAMET,
¿sí? ¿Qué es esto? A nivel de las autoridades federales, caso concreto en la Cámara de Diputados y Senadores, se está procesando un nuevo ley donde se genere como una especie de tribunal específico para el área médica, violando esto la Constitución, porque no debe de haber tribunales especiales, no debe de haber situaciones especiales en caso para los médicos. Sí, la ley es libre y abierta para todos, debe ¿no? ser libre y abierta que para todos. Que haya una entonces también para servidores públicos, ¿verdad? Claro. Que haya un desafuero inmediato, que haya cárcel y que haya todo lo que tiene que haber para los que están en el poder y nos están esta ley robando. Es la ley sobre la controversia derivada de la atención médica, que es donde le van a dar atribuciones muy amplias a la que es CONAMED, y que se va a convertir prácticamente en un tribunal en contra de los médicos. Como bien dice Omar, y como compartimos yo creo todos los profesionales de la salud, nosotros no queremos impunidad en lo absoluto, pero todo bajo la regla de la ley, y que no se nos marque, que no se nos señale, y hasta formando leyes y tribunales especiales para ello. Es contra lo que estamos. Muy bien, el miércoles pasado a nivel nacional cientos de doctores y enfermeras salieron a las calles. ¿Qué es lo que realmente piden? Son 5 puntos, básicamente estamos en contra de una ley que llaman la ley de violencia obstétrica, estamos en contra de que no conozcamos la universalización de los sistemas de salud, está entrando la reforma de salud y sin embargo todo el gremio médico no la conocemos. ¿De qué se trata? No lo sabemos. La población no lo sabe y sin embargo está entrando en vigor. Esa es otra. Aparte, la ley de la CONAMED, estamos en contra totalmente de ella. Estamos en contra de la criminalización del acto médico y en contra de la violencia hacia el gremio de la salud. Médicos, enfermeras, trabajadores químicos, odontólogos, están siendo violentados todos los días. En proporción, 1 de cada 10 médicos en este país han sido violentados desde su servicio social. Yo personalmente fui violentada durante mi servicio social y todas estas cosas están pasando. Somos una profesión en la que en promedio para llegar a ser médico general tienes que estudiar de 7, 8 años y posteriormente competir para una especialidad y posteriormente si quieres tener mayores capacidades, una subespecialidad. Entonces, en cada uno de estos, dentro del mismo gremio, entre los médicos mismos nos estamos violentando en las residencias médicas, dentro del trabajo, el acoso laboral, el hostigamiento laboral. Todo esto está pasando todos los días y nadie hace nada. Hemos puesto la queja desde el 2014 que marchamos, fuimos a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, a la Secretaría de Salud y hubo un compromiso muy fuerte por parte de las autoridades de que se comprometían a legislar en base a estos problemas y a la fecha no ha pasado nada. Esto sigue en pie, este problema sigue vigente, cada día más fuerte y queremos ser escuchados. ¿Usted, doctora, en dónde labora? Yo soy la doctora Patricia Maldonado, soy anestesióloga cardiovascular y estoy en el Centro Médico Nacional de Occidente. Ahí en el centro médico hay denuncias de esta presión, este hostigamiento laboral. Sí, se han hecho denuncias a nivel sindical, se hacen denuncias a nivel administrativo y se conocen los casos y se han seguido a través de estas instancias. A nivel nacional nosotros en la página oficial de Yo Soy 17 hemos recibido muchas quejas de todo el país a todos los niveles, desde médicos internos de pregrado, del servicio social, especialistas, todos, que si ya secuestraron a un médico, que si violaron a una doctora en su servicio social, todo esto diariamente se escucha. Y justamente esa es la siguiente pregunta. ¿Hay agresiones hacia profesionales de la salud? ¿Hay agresiones hacia médicos que ya estén documentadas aquí en Jalisco? Bueno, aquí traigo unos datos. Por ejemplo, de 2007 a 2015,
en el caso concreto de los médicos pasantes, hubo 84 agresiones, y estas agresiones se concentran más, por ejemplo, en estados como Nayarit, donde hubo 15, Guerrero, San Luis Potosí, Zacatecas. En Jalisco tenemos 7 u 8. Pero cabe aclarar también, el lunes, el mero secretario de Salud aquí, Antonio Cruz Esmada, denunciaba o decía a la prensa que habían cerrado 3 centros de salud en la zona de los Altos y Alto Sur, precisamente por la inseguridad y las agresiones que estaban recibiendo médicos pasantes en esa área. ¿Qué tipo de agresiones son las que están registradas? Van desde agresiones físicas, agresiones verbales, amedrentamientos, hasta la ¿Estos muerte, de pacientes por ejemplo. a médicos? Sí. Y por ejemplo, hay asesinatos. De 2007 a 2015 están registrados 7 asesinatos, uno de ellos aquí en Jalisco, ¿sí? Y las agresiones son múltiples. Hay un estudio muy reciente que aparece en toda Latinoamérica, en donde participaron médicos de México, entrevistaron casi a 20,000 médicos, 19,967, y de estos 13,323, quiere decir 66%, habían referido un tipo de agresión. ¿Cuál? Física, verbal, ¿sí? Entonces, sí existen las agresiones, y es uno de los puntos importantes por los que estábamos luchando, ¿no? Doctor Omar Enríquez, ¿qué van a hacer en este caso que hay esta crisis en los servicios de salud aquí en nuestro país? Y hago un paréntesis de que la verdad nos asustamos y nos rasgamos las vestiduras de lo que pasa en otros países como Venezuela, y creo que aquí estamos igual. Lo peor es una crisis muy grande en los servicios de salud. Ya lo estamos viendo con esta fusión que hay entre IMSS y ISSSTE. Se ve que no hay ni dinero ni capacidad para poderla soportar como antes lo hacían. Pero quienes visitan, en este caso las clínicas del IMSS o el Hospital Civil, se dan cuenta que ya no son recibidos por el Seguro Popular, y que antes, bueno, nos curaban todo con, ándele, ahí le va su paracetamol. Ahora ya ni eso. ¿Qué está pasando y qué va a pasar en dado caso de que un paciente vaya y no pueda recibir la atención porque no hay ni siquiera medicamento? No cuentan ustedes ni con el, ya no digamos con el material para trabajar, ya ahora ni con medicinas. Yo creo que diste en un punto fundamental, porque esa es la base del problema. La base del problema con el de la violencia contra los médicos, que es lo que a nosotros nos importa, casi como nos importa el sistema de salud, es que nosotros somos la cara del sistema. Nosotros damos la cara por la ausencia de medicamentos, por la falta de infraestructura, por la falta de camas, ¿no? Cuando se rechaza a una paciente embarazada en un área de urgencias donde ya no hay cupo, pues el culpable es el médico. Dicen, le rechazaron la entrada a la señora, el doctor no quiso atenderla, cuando realmente no se ve el problema de fondo. El problema de fondo es que falta infraestructura, faltan camas, faltan medicamentos, y nosotros, al ser la cara, entonces somos directamente los culpables. Y esta es la raíz de esa violencia contra los médicos, la inconformidad de la gente, esta frustración de no obtener un tratamiento, entonces se desemboca en violencia contra el médico. Como mi tratamiento fue insatisfactorio, lo que voy a hacer es voy a ir y voy a golpear al médico porque mi familiar se murió, porque no había cama en terapia intensiva y entonces se murió mi paciente, cuando realmente la culpa no es del médico. La culpa es que solo hay una cama de terapia intensiva y entonces no hay para más. Entonces, esta falta de infraestructura es lo que nosotros también queremos denunciar, porque nosotros te estamos dando la cara por un sistema que está fallido. Y entonces viene esta reforma de salud que no sabemos de qué se trata, porque no es que estemos en contra o a favor. No podemos estar en contra de algo que no conocemos. No la conocemos, la reforma de salud, de tal forma que no sabemos. Es una ley que se está metiendo a rajatabla. Y no sabemos de qué se trata, por lo tanto no podemos estar en contra o a favor. Y lo que nos parece ilógico es que nosotros que estamos en el sistema de salud no la conozcamos, no se nos dé a conocer cómo va a funcionar, de qué se va a tratar, qué es lo que vamos a tener que hacer. Al paciente le viene muy bien ir al IMSS, ir al ISSSTE, que puede ir a cualquier lugar, pero ¿de qué se trata? ¿Cómo funciona? ¿Cuál va a ser el beneficio? ¿Y qué papel vamos a tener nosotros? Porque si vamos a seguir dando la cara a cosas que están mal hechas, a planes que están mal planeados, dicho sea redundante, entonces va a seguir habiendo esta violencia, esta inconformidad de la población. Doctora Patricia, ¿qué le dice usted a un paciente cuando no hay jeringas, suero, ni siquiera paracetamol para quitarle un malestar?
¿Qué le dice usted y qué respuesta tiene regularmente de la población? Para nosotros es muy frustrante, por ejemplo, nosotros en el área de quirófano decir, ¿sabe qué? Se va a suspender su cirugía porque no hay tal insumo o porque no contamos con tal medicamento, y sabemos en ese momento los pacientes se enojan, sus familiares se molestan, te ofenden, te amenazan. ¿Por qué? Porque ellos están en la razón, ellos estaban ahí esperando quizás 6 meses, 1 año, 2 años para esa atención, y al final de cuentas no se realiza por la falta de insumos, por la falta de infraestructura. Para nosotros es muy difícil dar esa cara. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Muchas veces cuando son urgencias por decreto presidencial y por norma oficial, cualquier urgencia que ponga en peligro la vida o la función de algún órgano, tengamos, con lo que tengamos tenemos que entrar y entramos. Y para nosotros dar la atención de calidad es muy difícil garantizarles la vida a nuestros pacientes cuando no tenemos lo necesario para garantizárselas. ¿Cuál es el motivo de las faltas de insumo? ¿Qué es lo que verdad falta y qué es lo que sobra en los hospitales? Pues de sobrar no sobra nada y de faltar falta todo. Entonces el problema es cuestión de presupuestos. El presupuesto para la salud. Yo creo que lo que sobran son los altos sueldos para los... Claro, menos diputados, ¿no? Tenemos ¿no? muchos millones de pesos garantizados para campañas políticas innecesarias de partidos políticos que no sirven para nada, que no legislan, que no funcionan, que están fallidos como cámaras legislativas, que han sido una verdadera vergüenza para nuestro país, porque hay gente preparada en este país para gobernar y sin embargo nos están gobernando gentes que a los que solo les interesa el dinero. Doctor Arias, hace unos días tuvimos a los representantes del magisterio que tenían esa queja de la ley educativa. Ahora ustedes tienen este problema también. Bueno, pues ¿dónde están esas famosas cambios y leyes estructurales que habría que cambiar y modificar en el Congreso y que tanto nos cacarearon hace 4 años? ¿Qué está pasando en este tema? Bueno, el gran problema es ¿no? La implementación de toda esta serie de reformas, la reforma energética, por ejemplo, la reforma educativa, hoy que está sigue la reforma en salud. Supuestamente reformas que iban a venir a cambiar al país, reformas estructurales, pero hay un problema de base en esto, que son reformas que nos vienen de fuera, que son reformas que vienen, que no están implementadas en lo cotidiano, en lo real aquí. Caso concreto, la reforma en salud, lo poco que sabemos, porque no hay información, no dan información precisamente, pero el objetivo real es que el Estado vaya dejando de lado los servicios de salud, que sea el paciente, que sea quien pague su salud, de manera de que traen un defecto de fondo estas reformas, como la educativa que está tronando, por ejemplo, la energética que no ha pegado. ¿Por qué? Porque todas son dictadas por el Banco Mundial, ¿por quién? Por la OECD, que son el proyecto neoliberal, que es el fondo de todo nuestro problema, que a ellos no les interesa la salud de la gente, la salud del pueblo. Sí, y mucho menos que el Estado gaste en ella. Claro, doctor Omar Enríquez, para concluir, ¿hacia dónde va este movimiento Yo Soy Médico 17? ¿Qué sigue? Mira, este 22 se dio una manifestación muy importante y que nosotros consideramos muy exitosa, porque a través de las redes sociales se convocó a una nueva manifestación pacífica, como lo hemos hecho siempre, organizada como lo hemos hecho siempre. A ver si no se les infiltran otra vez vándalos, ¿verdad? Sí puede ser, pero lo consideramos exitoso porque se pudo reproducir de manera pacífica, sin dejar de atender a los pacientes. Dejamos huella de que estamos unidos, de que somos un gremio que está informado, de que somos un gremio que estamos dispuestos a manifestarnos por las inconformidades y que estamos presentes en todo México, que la difusión de un mensaje puede ser posible y que vamos a luchar porque esto sea algo justo para nuestros pacientes, algo justo para nosotros, algo justo para la población, que a fin de cuentas nosotros pues estamos aquí por los pacientes y nuestro trabajo lo hacemos y lo hacemos bien, pero lo queremos hacer con instrumentos de trabajo necesario para dar calidad en lo que hacemos. Ese es nuestro fin. Muy bien, pues doctor Omar Enríquez, doctora Patricia Maldonado y doctor
Jaime Arias, muchas gracias por haber asistido aquí a esta charla en micrófono abierto de Tráfico ZMG Radio. Como siempre, y como lo dice este programa, estará el micrófono abierto para ustedes. Por favor, en cuanto haya noticias o alguna cuestión, llámenos y aquí estamos listos para darles voz y micrófono para todo el avance que tenga este movimiento. Muchísimas gracias y bueno, muchas gracias a usted también que nos sintonizó durante esta hora. Esto fue Tráfico ZMG Radio y nos sintonizamos el próximo lunes, ya lo sabe, a las 7 de la tarde por la misma frecuencia. Muchas buenas noches. Esto ha sido todo en Tráfico ZMG Radio.